Buenos días, hermanos. En esta mañana escucharemos la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, de los versos del 13 al 15. Segunda Corintios, capítulo 11, del 13 al 15. Daré lectura a la palabra de Dios que dice de la siguiente manera: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La Biblia nos dice que antes que Dios creara a Adán y Eva, había en el universo de Dios un ser que se rebeló contra Dios su creador. A este ser se le llama Satanás o el diablo. Satanás no es solamente una influencia de maldad. Él no es un demonio en traje rojo con cuernos y cola como a menudo se le pinta. Es un ser verdadero. ¿De dónde vino Satanás? En la Biblia hay dos pasajes principales que nos hablan de la jerarquía original de Satanás y de cómo él se volvió enemigo de Dios. Estos pasajes son Isaías 14, del 12 al 15, y dice de la siguiente manera, Isaías 14, del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al monte en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y en Ezequiel 28, de los versos del 11 al 17, dice de la siguiente manera: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Aprendemos de la Biblia que Satanás originalmente fue creado como un ángel, como un lucero. De ahí proviene el nombre que a veces se le da de Lucifer. Todos los ángeles fueron creados por Dios. La Biblia dice, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Colosenses 1:16. Aunque los ángeles son criaturas bellas y poderosas, no deben ser adorados porque solamente son seres creados. Solo Dios, el Creador, debe ser adorado. La Biblia describe a Lucifer de esta manera, Ezequiel 28:12. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura.
Ezequiel 28:12. Ya que Lucifer fue creado perfecto en hermosura, era tan bello hasta donde es posible que una criatura sea bella, puesto que estaba lleno de sabiduría, era tan sabio como una criatura de Dios lo podía ser. De todos los ángeles del cielo, Lucifer era el más sabio, el más hermoso y el más poderoso. ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? Al parecer, por algún tiempo después de haber sido creado, este poderoso ángel amaba a Dios de todo corazón y le obedecía de manera perfecta. Pero llegó el momento cuando Lucifer pecó contra Dios. La Biblia dice en Ezequiel 28:15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28:15. ¿Dónde empezó el pecado? Empezó en el corazón de Lucifer. Ahí empezó. La Biblia dice en Ezequiel 28:17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ezequiel 28:17. Y en Isaías 14, del 13 al 15, se nos dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en él y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esto es lo que dijo Lucifer en su corazón. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? Su pecado fue el orgullo. Mientras este ángel poderoso consideraba cuán hermoso era, su corazón se llenó de orgullo. Lucifer simplemente se enamoró de sí mismo. Y lo hizo mientras se contemplaba. Lucifer se convenció de que no había otro ser tan grande como él, ni tan hermoso como él, ni tan sabio como él. Por eso creyó que él debía ser Dios. Opuso su voluntad a la voluntad de Dios. Lucifer dijo 5 veces, yo haré. Cuán terrible es cuando una criatura de Dios opone su voluntad a la de Dios. Hubo un cambio en el corazón de Lucifer. Hubo un gran cambio en el corazón de Lucifer cuando pecó. Antes de ese momento, Lucifer había amado a Dios y le había puesto en el trono de su corazón. Pero ahora él se amaba a sí mismo. Ya no deseaba tener a Dios en el trono de su corazón. En lugar de eso, se puso él mismo en el trono, en ese trono. El pecado de orgullo que empezó en el corazón de Lucifer le llevó al endiosamiento de sí mismo, endiosamiento de sí mismo. A eso le llevó. Y su terquedad le llevó a la rebelión contra su creador. Lucifer ya no estaba contento con ser el ángel de mayor rango después de Dios. Ahora quería ser Dios. Dios vio lo que había en el corazón de Lucifer y lo expulsó de su posición privilegiada. Su nombre fue cambiado de Lucifer, portador de luz, a Satanás, que quiere decir adversario. Así Satanás empezó su carrera de oposición contra Dios y ha continuado pecando desde ese momento. Satanás tiene un reino. Satanás fue el primer ángel que se rebeló contra Dios, pero muchos otros ángeles le siguieron en su rebelión. A estos ángeles se les llama ángeles caídos. Y a los que siguieron fieles a Dios se les llama ángeles santos. Satanás, en unión de estos ángeles caídos, estableció un reino opuesto a Dios. Desde el momento en que Satanás se rebeló,
han existido dos reinos en el universo: el reino de Dios y el reino de Satanás. Estos dos reinos son totalmente opuestos el uno al otro. El reino de Satanás es el reino de las tinieblas. El reino de Dios es el reino de la luz. El reino de Satanás es el reino de la mentira, la maldad y el odio. Mientras que el reino de Dios es el reino de la verdad, de la justicia y del amor. ¿Quiénes son los súbditos de Satanás? Los súbditos de Satanás son los ángeles caídos y toda la gente que no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Los ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios son sus súbditos y le sirven en sus propósitos malvados. Y toda la gente que no ha sido salvada permanece en el reino de Satanás, ya sea que se hayan dado cuenta de eso o no. ¿Qué es lo que intenta hacer Satanás? Satanás procura evitar que la gente reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Él quiere mantener a los inconversos en su reino de tinieblas. Para lograr ese propósito, Satanás tiene un plan. Satanás procura evitar que la gente oiga el evangelio del Señor Jesucristo. Actualmente en el mundo, 2000 años después de que murió Jesucristo por nuestros pecados, todavía existen millones de personas que nunca han oído el nombre de Jesucristo ni una sola vez. Ni una sola vez. No pueden ser salvos sin oír acerca del Señor Jesucristo. La Biblia dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Si Satanás lleva a cabo sus planes, esa gente nunca oirá el nombre de Jesucristo. Nunca oirán el nombre del Salvador que murió por sus pecados. Cuando no puede evitar que la gente oiga el evangelio, Satanás usa una táctica diferente. Trata de cegar sus mentes para que no crean en el evangelio. La Biblia dice en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo, o sea, de este mundo, el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. 2 Corintios 4:4. ¿Cómo engaña Satanás a la gente? Satanás es un gran engañador. Él engaña a mucha gente, haciéndoles creer que la Biblia no es verdad, que la Biblia no es la palabra de Dios. No le importa si la gente cree que él es una persona imaginaria o que se rían de la idea de que él sea una persona verdadera. No le molesta, porque eso le ayuda muy bien en llevar a cabo sus propósitos. Por naturaleza, algunas personas son religiosas. ¿Cómo engaña Satanás a esas personas? Les engaña por medio de religiones falsas. Satanás engaña a millones al hacer que estos depositen su fe en sus propias buenas obras y en su membresía en alguna iglesia o en algún rito o en alguna ordenanza, en vez de depositar su fe y confianza en el Señor Jesucristo, quien murió por los pecados de todos nosotros. ¿Qué le pasará a Satanás? Satanás es un enemigo poderoso. Satanás es un enemigo astuto y tiene muchos seguidores. A veces parece que tiene mucho éxito en su batalla contra el pueblo de Dios. Podríamos preguntar, ¿por qué no destruye Dios a Satanás, ya que tiene poder para hacerlo? La respuesta a esta pregunta es que no es la voluntad de Dios hacerlo ahora, en este tiempo. Pero un día Dios se encargará de Satanás.
Su destino ya ha sido decidido. Satanás será lanzado al lago de fuego donde será castigado para siempre. La Biblia dice en Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Asimismo, aquellos que eligen creer las mentiras de Satanás y permanecen en su reino de tinieblas, también serán lanzados al lago de fuego. La Biblia dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No solo los que son muy malvados serán condenados, también serán condenados los temerosos o cobardes, como le llama la Biblia. Los incrédulos, como le llama la Biblia, también serán condenados. Hemos visto que Satanás es un gran engañador. Y asimismo, hemos visto la terrible sentencia que espera a los que son engañados por él. ¿Cómo puede uno evitar que Satanás le engañe? Podemos evitar ser engañados conociendo la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que ser conocedores de la verdad de la palabra de Dios. Juan, en el capítulo 8 de su Evangelio, verso 32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. La verdad os hará libres. Nunca, pero nunca debemos poner nuestra confianza en otra cosa ni en otra persona que no sea el Señor Jesucristo. Nunca debemos de poner nuestra confianza en algo que no sea la sangre de Jesucristo, sangre que fue derramada por nuestros pecados. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito por Dios. Gálatas 1:8. Satanás es un ser verdadero, un enemigo poderoso y malvado, enemigo de Dios y de su pueblo. Para evitar ser engañados por él, debemos conocer la verdad de la palabra de Dios. Lea su Biblia, hermano. Lea su Biblia, hermana. Medite en ella. Reflexione en ella. Y ponga en práctica lo que Dios le revela cuando usted la lee. Dios revelará su verdad, la verdad de Dios en su corazón. Pero debe usted desear conocerle. Debe usted desear la palabra de Dios. No hay otra manera. De lo contrario, usted será engañado o engañada por Satanás mismo. Mis hermanos, este es un tiempo de confiar en Dios y en su palabra. No hay otra manera. Su palabra es luz, mientras que este mundo está en oscuridad. Solamente la palabra de Dios es luz. Que aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, recordemos que también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y la única luz que tenemos, hermano, es la bendita palabra de Dios. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Ayúdame a guardarla en mi corazón para que nunca sea engañado por Satanás. En el nombre poderoso de Jesús.
Te lo rogamos. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.